Seguro que alguna vez ha pasado por la cabeza qué habría pasado si la historia hubiera sido diferente. Hay una pregunta en concreto que ha obsesionado a muchísima gente durante décadas, llenando libros, películas, todo. Y es esta: ¿y si la Alemania nazi y sus aliados hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Pues eso es justo lo que vamos a intentar desgranar aquí. Vamos a meternos de lleno en esa posibilidad, a ver qué nos dicen diferentes análisis sobre cómo sería ese mundo alternativo. Un mundo que, por suerte, y de verdad que digo por suerte, nunca llegó a ser real. Claro, para imaginarnos las consecuencias, primero tenemos que entender, bueno, cómo se llega a esa victoria del eje, qué tendría que haber pasado, cuáles son esos momentos clave, esos puntos de inflexión que habrían torcido la historia de una forma tan radical. Pues muchos de los escenarios que se plantean parten más o menos de lo mismo. Imagínate, es 1933 y el presidente Roosevelt es asesinado. ¿El resultado? Estados Unidos se encierra en sí mismo, se vuelve aislacionista. Con América fuera de juego, Alemania consigue una victoria aplastante y rapidísima contra la Unión Soviética en el 41. Y claro, sin esos dos gigantes, el Reino Unido solo se ve forzado a pedir la paz un año después. Para 1947, la guerra termina con una victoria total del eje. Vale, este es el tablero de juego. Pero un momento, ¿por qué se luchó esta guerra en primer lugar? Es que la clave aquí es que el motor de la Alemania nazi no era solo conquistar por conquistar, no, era pura ideología, y todo giraba en torno a un concepto, el Lebensraum. ¿Qué es esto? Pues espacio vital. La idea de que el pueblo alemán necesitaba, casi por derecho divino, expandirse hacia el este. Y ojo, no para gobernar a la gente de allí, sino para echarlos, para reemplazarlos. Vale, con la victoria en el bolsillo, ¿cómo se reparten el mundo Alemania y Japón? Venga, vamos a ver cómo sería ese nuevo orden mundial. Y aquí hay algo en lo que todas las fuentes coinciden, pero vamos, sin ninguna duda, el resultado no habría sido un mundo en paz, para nada. Habría sido un orden mundial distópico, brutal y sobre todo permanentemente inestable, una victoria que se cimenta sobre la opresión y el conflicto constante. El planeta básicamente se partiría en dos. Por un lado tendríamos el Gran Reich alemán, con un dominio absoluto sobre Europa y África. Hitler, de hecho, ya tenía planos para reconstruir Berlín y convertirla en Germania, una capital mundial megalómana. Y por el otro lado, el Imperio de Japón, que se quedaría con el control del este de Asia, el Pacífico, y extendería su influencia por el resto de Asia e incluso partes de Sudamérica. Y la base de esta nueva sociedad alemana sería una idea llamada Volksgemeinschaft. Se traduce como la comunidad del pueblo. Suena hasta bien, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. No era para nada inclusiva. Era una comunidad basada en la supuesta pureza racial, en la sangre. Si eras parte de ella, tenías todos los derechos. Si no, eras un enemigo. Y a los enemigos se les excluye o directamente se les elimina. Y aquí llegamos a un punto que es crucial para entender todo esto. El proyecto racial nazi tenía como dos caras de la misma moneda. Los análisis lo dejan muy claro. Por un lado había una lógica de exterminio total, que iba dirigida sobre todo contra los judíos, pero por otro había una lógica de explotación. Esto era para los pueblos que consideraban racialmente inferiores, como los eslavos. Su destino no era el exterminio inmediato, sino la esclavitud. Y esto no era solo una idea en un libro, tenía un nombre y un plan. El General Plan Ost. Era literalmente el plan para rediseñar demográficamente todo el este de Europa. Hablamos de deportar al 80% de los polacos a Siberia, al 75% de los bielorrusos, a más de la mitad de los ucranianos, todo para hacer sitio a colonos alemanes. Y por si fuera poco, el plan ya contaba con la muerte por hambre de decenas de millones de soviéticos. Una auténtica locura planificada. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es inevitable, ¿no? Un imperio así, construido sobre cenizas y esclavitud, jamás podría estar en paz. La victoria en la guerra solo sería el pistoletazo de salida para un conflicto sin fin. Es que piénsalo, mantener el control de un imperio tan gigantesco y sobre todo tan odiado requeriría un despliegue militar brutal. Los territorios conquistados serían un auténtico hervidero de partisanos, de movimientos de resistencia, una guerra de guerrillas constante que exigiría una represión, continua y salvaje. ¿Y qué pasa con la tecnología? Pues sí, seguramente veríamos avances espectaculares como cohetes, aviones a reacción, pero todo ese ingenio no estaría al servicio de la gente, para nada. El 100% de la inversión iría a las necesidades del régimen, más armas, más tecnología para vigilar a todo el mundo y, por supuesto, más propaganda para que nadie se salga del redil. O sea que el fin de la guerra no traería la paz mundial, simplemente la tensión global se reconfiguraría. Ahora tendríamos una especie de guerra fría, pero muy diferente. Por un lado, los antiguos socios, Alemania y Japón, empezarían a mirarse de reojo, compitiendo por ser la superpotencia número uno. Y por otro, lo que quedara de las democracias, como Estados Unidos, estaría en una confrontación constante, tecnológica e ideológica, contra este monstruo fascista.
Al final, el mundo quedaría fracturado en 3 grandes bloques, más o menos. Por un lado, un bloque panamericano, con un Estados Unidos encerrado en sí mismo. Por otro, el bloque fascista europeo, con Alemania como centro de todo. Y finalmente, el bloque panasiático, dominado por Japón. Vamos, un tablero geopolítico con 3 jugadores, que es muchísimo más inestable y peligroso que la Guerra Fría que sí vivimos. Pero después de ver todo este panorama tan desolador, ¿por qué nos fascina tanto? ¿Por qué volvemos una y otra vez a imaginar este final tan terrible? ¿Qué dice eso sobre nosotros? Es que el contraste con lo que pasó de verdad es tremendo. La derrota de Alemania en el 45 fue absoluta, incondicional. El país se dividió en 4, se desnazificó y, sí, se convirtió en el frente de una guerra fría, pero una muy distinta, la del comunismo contra el capitalismo. Nada que ver con fascistas luchando entre sí. Y claro, esta pregunta tan potente se ha convertido en la reina del género de la historia alternativa. Es como un lienzo negro perfecto para explorar grandes temas: la libertad, la tiranía, la resistencia, la naturaleza del bien y del mal. El ejemplo que seguro que a todo el mundo les suena es El hombre en el castillo, la novela de Philip K. Dick. Es de 1962, pero con la serie de televisión se ha hecho súper popular. Y es que plantea justo eso, unos Estados Unidos partidos por la mitad. Una parte para los nazis y otra para los japoneses. Explora esa guerra fría tensa entre los dos. Y tiene un giro genial. Dentro de la historia hay una novela prohibida que cuenta un mundo donde los aliados ganaron. Vamos, algo muy parecido a nuestra propia realidad. En definitiva, y esto es quizás lo más importante que revelan los estudios serios sobre el tema, el potencial genocida del nazismo no fue una casualidad. Fue más bien la tormenta perfecta. La combinación de 3 ingredientes muy peligrosos: un populismo que apelaba a un pueblo raza único, un racismo radical que necesitaba un enemigo al que culpar y eliminar, y un imperialismo expansionista que dio el campo de batalla para ejecutarlo todo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para darle vueltas. Esta fascinación que no se acaba por este mundo alternativo tan oscuro, ¿qué nos dice sobre nuestros propios miedos de hoy? A lo mejor, solo a lo mejor, al imaginar el peor de los mundos posibles, lo que buscamos de verdad es entender cómo proteger y valorar un poquito más el que sí tenemos.